hay un punto en nuestra vida que tenemos que decidir sí o sí a qué nos vamos a dedicar. Sea que elijas y puedas tener una carrera profesional o no, pero que aprendas de una u otra forma un oficio o algo a lo que te dedicas hoy. Lo laboral, ¿no? Hoy o en el pasado. Ok. Fíjate, y es muy sabido que cuando hay alguien descorrido, o sea, que lo corran de su trabajo, puede ser un golpe y un duelo tan fuerte que lo puede llevar a una crisis existencial muy, muy severa, ¿eh? O sea, que el duelo sea tan fuerte, lo comparan con la pérdida de, o sea, una muerte de un ser muy querido. ¿Por qué? Pues porque tiene que ver con tu sustento, tiene que ver con tu capacidad de subsistir en este mundo, ¿no? Entonces te cuadra. Pero bueno, este tema es como pensando en aquellas personas que observamos y que somos conscientes de, porque, o sea, no es fácil simplemente observar y decir, esto me está flaqueando, este obstáculo, ya sea en lo personal o en lo laboral, y decir, pinche ego está cabrón, y decir, oye, tengo que hacer un cambio, tengo que hacer por ejemplo, en tu caso, la muerte de tu mamá, que fue algo muy fuerte y todo, que hoy en día, pues, igual en ese momento también, ¿no? Pero que lo ves positivo, decir, oye, es que no me alegré porque falleció mi mamá. No, obvio, o sea, no. Me alegro por el cambio que yo hice, por la estructura que hice en mi vida, y más bien reestructuré, o sea, ese camino, esa etapa, esa evolución. Bienvenidos al podcast de Charlando con Em. Pues ya estamos en el segundo episodio del podcast y pues tengo una gran invitada, un honor tenerla aquí en el canal, mi mejor amiga, Marce Vélez. Bienvenida al podcast, Marce. Muchas gracias, Emma. Muchas gracias por invitarme. Muchas felicidades por tu proyecto. Está muy padre y gracias por invitarme y estar aquí. Que bueno, pues tú también haces contenido. Tú tienes un canal. A ver, cuéntanos qué. También hago contenido desde hace un año para que busquen mis redes. Marce Vélez, me encuentran en YouTube, en TikTok, en Facebook, en Instagram y en LinkedIn. Ahí vamos a estar poniendo tus redes. Por favor. Y oye, fíjate, respecto a esto de las redes y eso, no es fácil, ¿no? No es fácil, uno piensa que es, agarras tu videito, lo subes y ya, ¿no? O sea, lo te grabas y lo subes. No, hombre. Ahora sí que es todo un proceso. Es todo un proceso el aprender y pues hacerlo de la mejor manera, y creo que todavía me falta, pero bueno, ahí vamos. Sí, fíjate, para mí también ha sido todo este rollo del podcast, es una gran experiencia y un gran aprendizaje, porque no es nada más decir, ay, me voy a grabar y ya, y no. ¿Qué necesito? ¿Qué esto, qué lo otro? Y ya te vas encontrando cosas y pues bueno, vas agarrando como esa experiencia. No, y les puedo decir, porque ustedes no lo ven, que el estudio como está puesto aquí no es cualquier cosa y eso también implica pues mucha dedicación y aprendizaje, la verdad, te felicito. No, pues gracias. Y oye, retomando lo que dijiste ahorita hace unos segundos, que es un proceso, pues de eso se va a tratar el tema que vamos a charlar, que vamos a conversar en este episodio. Sí. Y que estuvimos pues dialogando y diciendo, ¿sabes qué? Vamos a platicar de esto, que es proceso. Bueno, que te dedicas un poco a eso, ¿no? Sí. Bueno, ahorita más adelante lo decimos, pero el tema es proceso de vida versus proceso profesional. Tan, ta, ta, ta. O sea, ¿van ligados? ¿Están separados? O sea, ¿qué? O sea, ¿qué pedo, no? Con eso de proceso de vida o proceso profesional. Sí. Y fíjate que me gustaría empezar con... Bueno, yo no sé, pero muchas veces las personas escuchan la palabra proceso y ya te da hueva. Ay, perdón, te da flojera, ¿no? Y dices, ay, proceso. Ya te imaginaste miles de formatos y miles de cosas que tienes que llenar. No, y que también lo decimos. No, es que es un proceso de vida. Sí. Es un proceso de vida. No, y cada quien su proceso. Cada quien su proceso. No, es que todo es un proceso. Sí, todo es un proceso y hay que respetar los procesos. Y todo es cierto. Ajá. Todo es cierto. El punto es, como dices tú, ¿qué? ¿Qué es un proceso? ¿Qué es un proceso? Entonces, mira, busqué, ¿no? Para no errar,
qué es lo que define la RAE, la Real Academia Española, con respecto al proceso. Y dice, conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. O sea, se ha traducido, para mí, es una serie de pasos que te llevan a un resultado. Y esa serie de pasos pueden ser ordenados o desordenadas. Ese es un proceso. O sea, fíjate, pueden ser ordenados o desordenados, que al fin de cuentas es un proceso. Es un proceso, como sea que lo etapas. hagas. Exacto. Y al tema que nos trae hoy es proceso de vida y proceso profesional. ¿Qué hay con ellos? Bueno, si lo vemos como esto que acabamos de decir, que es una serie de pasos que te llevan a un resultado o que te llevan a un objetivo o a un fin, pudiéramos decir, ¿qué te parece? Que la vida en sí es un proceso. ¿Y por qué? Porque inicia, digamos, en la vida, o sea, la vida inicia, cuando nacemos y termina cuando morimos, ¿verdad? Y a lo largo de toda la vida tenemos varias etapas y cada etapa en sí tiene objetivos que se van cumpliendo o cosas que vamos aprendiendo y vamos superando. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que vamos como subiendo escalones, ¿no? Yo así me imagino, ¿no? De cuando nací al momento que estoy, pues ya quiero pensar que ya avancé, ¿no? Y que ya estoy en otro nivel ahorita de cuando era una bebita al momento del día de hoy, ¿no? No, sí, ya avanzamos. Esperemos que sí. Entonces, en sí, el proceso es el camino para lograr un objetivo. Y lo que creo yo también es que si hablamos de esta vida, ¿no? Y de estas etapas. Perdón, sí. Iba a decir eso, perdón por quitarte la palabra, pero que ese camino tiene etapas. Exacto. Ese camino tiene etapas y que elegimos para hablar, que es la vida y la parte profesional, podríamos decir que cómo se relaciona. Obviamente todos sabemos que se relacionan, pero lo que queremos hoy decir es cómo afecta uno a la otra, Entonces, si agarramos la etapa, por ejemplo, de la niñez, ¿no? A la adolescencia, a la adultez joven, vamos a decir, hay un punto en nuestra vida que tenemos que decidir sí o sí a qué nos vamos a dedicar. Sea que elijas y puedas tener una carrera profesional o no, pero que aprendas de una u otra forma un oficio o algo a lo que te dedicas lo laboral, ¿no? Hoy o en el pasado. Ok. ¿Y qué es eso a lo que te dedicas hoy? Ojalá fuera eso que más deseas, pero si te acuerdas tú cuando estabas en esa etapa, que tampoco ha pasado tanto tiempo en tu caso. No, sí, hace unos 2 añitos. 2 añitos y meses, ¿no? Yo algunos meses más que tú. Si te das cuenta, cuando estamos por tomar esa decisión de a qué nos vamos a dedicar, qué queremos estudiar, no hay una cosa en particular. Normalmente no hay solo una cosa que nos gusta. A veces nos gustan muchas o a veces quizás todavía ni sabemos qué nos gusta, ¿no? Pero tenemos que tomar una decisión. Entonces, yo recomendaría en este punto decir, pregúntale a la gente que te conoce, a tus amigos, a tu familia, eso, ¿qué es en lo que ve que tienes esos talentos, esas habilidades, para que tú entonces se te sea más fácil poderlas desarrollar? No quiere decir que no puedas dedicarte a algo en donde no tengas tanta habilidad, pero sí tienes que tener consciente de que eso te va a llevar más tiempo. Fíjate, aquí cómo vamos relacionando el proceso de vida y el proceso profesional. Ya aquí se juntan más, ¿no? Porque ya llegas a una etapa de vida en la que dices, ay, cabrón, ¿a qué me quiero dedicar? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Exacto. Y pasa de que estudias algo, no te gusta, te sales. O pasa de que estudias todo y no te gusta o no terminaste dedicándote a otra cosa. O te dedicas a otra cosa. Y es que yo creo que es justo lo que decíamos. O sea, es que estamos dotados de una caja de herramientas que a veces cuando estamos muy jóvenes no sabemos ni cómo usarlas. O sea, abrimos la caja y hay muchas cosas y no necesariamente todas esas se relacionan entre sí, aunque sí, porque están hechas para nosotros en nuestra vida. Pero no necesariamente es que todas las vamos a usar de un jalón. Entonces hay que ir descubriendo cuál es la herramienta que te va llevando al siguiente paso. Entonces, bueno, ya decidimos por fin que vamos a dedicarnos. Listo. Y entonces ya estudiamos o lo que sea y estamos ya en el momento de que tenemos un trabajo. Tenemos un trabajo. Perfecto. ¿Y qué pasa? ¿No?
yo te preguntaría, la primera pregunta que te haría es, ¿dónde estás hoy? Fíjate, aquí quiero irme un poquito, hacer una pausa ahí, donde dijiste, se me ocurrió algo. Sí. Fíjate, estudias algo o te metes, digamos, me gusta esto. Ajá. Y te metes a algo, un trabajo, lo que sea, o estudiar. Terminas de estudiar y ahí es otro proceso. Porque da la casualidad que no te enseñan ni a buscar trabajo, ni a... O sea, terminas la carrera o también, en lo personal, que dices, no estudiaste una carrera o algo, pero dijiste, es que, ¿sabes qué? Me voy a meter a trabajar en esto. Y ese proceso termina o concluye cuando tú decides, canijo, no quiero esto, quiero otra cosa. Que aquí es donde pues continúa lo que te quedaste. Y fíjate, lo que acabas de decir es justo, a lo mejor no estudiaste académicamente hablando, formalmente hablando, pero tuviste una formación en donde trabajaste. O sea, hubo una formación que te hizo hacer y decidir que eso era lo tuyo o no era lo tuyo en ese momento. Y entonces ahí es donde también muchas veces, qué bueno que lo sacas, porque es cuántas veces en nuestra niñez los niños, voy a decir generalidades, ¿no? Los niños quieren ser bomberos o antes, no sé, ahora creo que todos quieren ser youtubers, pero antes... Bueno, tú y yo somos. Sí, pues, pero quiero decir es que generas una expectativa basada a lo mejor en un ideal, en tu papá, en algo, ¿no? Y que no sabes, o sea, te gusta y te atrae porque lo oyes, porque alguien es tu modelo, alguien a quien quieres, pero que realmente todavía no sabes en realidad si tienes esas herramientas y si en realidad te gusta la verdad, ¿no? Entonces, yo voy a decir un ejemplo, ¿no? Que no tiene que ver con la parte laboral, pero que cómo esas tenemos creencias o generamos, a través de nuestras creencias generamos ciertas expectativas que a veces no están alineadas, vamos a decir, con esta caja de herramientas que son nuestros talentos, ¿no? Entonces, yo me acuerdo muy bien de niña que yo decía, yo voy a ser mamá, ¿no? Y voy a tener, pues, mínimo 2 hijos, máximo 3, ¿no? Yo decía, pero ya más de eso, no. 1 no, porque yo soy hija única. Y entonces, no, pues ojalá que tener un hermanito, pues igual hubiera estado bien, ¿verdad? Entonces, y decía yo, decía, no, pues voy a tener a los 20, porque entonces para que cuando yo tenga tal, no, ya va a estar muy joven, y entonces ya hacía mis cálculos. Y hoy, algunos añitos después, ¿cuántos hijos tengo? Ninguno. ¿Por qué? Porque mi decisión, basada en otras cosas, y mis creencias fueron cambiando a través del tiempo. La experiencia, las circunstancias, las situaciones van haciendo que uno cambie la mentalidad y dándose cuenta de lo que para uno cree que es lo mejor, ¿verdad? Fíjate, eso respecto al proceso de vida, porque correcto, al fin de cuentas, cada etapa, o sea, ese es el proceso, ¿no? Cada etapa, en donde entramos a este rollo en la parte profesional, en la parte laboral. Fíjate que creo que acabas de decir algo que voy a poner 2 ejemplos, ¿no? Porque ahorita me cayó un 20, me acaba de caer un 20 en este momento, que dice uno a veces, ¿no? O sea, esto que dije yo antes sobre que no tenía que ver con la parte profesional, fíjate que sí. O sea, aparte quizás no toda, pero podría decir que en mi caso y hay muchas, diré mujeres, pero yo creo que también hombres, que deciden no tener hijos porque quieres, o sea, en tu mente, sea real o no, creencia o no, o como sea, piensas que el tener hijos puede ser que no te lleve a donde quieres llegar si tienes hijos a nivel profesional. Y es una decisión que te puedo asegurar que no sé si todos los hombres la hagan o la tengan consciente. Sí la hacen, pues, pero que sean conscientes, como las mujeres que trabajan. Y hay un punto en que una mujer decide tener hijos y sabe que va a tener que, no nos vamos a meter en temas de eso, pues, pero sí, o sea, al final la parte personal o cómo afecta tu vida personal en la parte profesional. O sea, no quiere decir que no puedas llegar a ser una gran empresaria teniendo hijos. No, y fíjate, eso es justo lo que iba a decir, para no escucharnos como duro en eso, ¿no? No escucharnos duro en eso, puede pasar al revés. Sí. Que te hiciste mamá y, güey, pum, te impulsó. Claro. Y cambió tu proceso de vida y tu proceso profesional. Tu chip aquí, porque antes decías, pues yo sola me da, o yo solo me da igual, y después dices, no, tengo que moverme porque necesito, ¿no?, darle una vida a este niño, ¿no? Entonces,
Sí, o sea, el punto aquí, digo, para recalcar esto es observar y darnos cuenta de ese proceso. Exacto. ¿Cuál es el detonante? Iba a decir, perdón, ¿cuál es mi proceso de vida y cuál es mi proceso profesional? Y cómo realmente, pues sí están entrelazados. Claro, claro. Sí están. Sí están. Y cómo tiene que haber, o sea, idealmente cierta armonía entre ellos para que todo marche lo mejor posible. Entonces, ahorita ¿no? te interrumpí y dije el dolor, ¿no? Porque justamente lo que, hablando en otro momento de mi vida, diría yo, que como alguna circunstancia personal, como una circunstancia personal pudo afectar mi vida profesional. Por ejemplo, ¿no? Quiero compartir que a partir de la muerte de mi mamá muere, pues la verdad, joven, o sea, joven, no era una viejecita, o sea, murió de 60 años. Y en ese momento, para mí, más allá de la pérdida de mi mamá, fue como, me cayó el 20 de decir, a ver, yo no tengo, ¿cómo sé? O sea, es una cosa muy particular que te quedas, ¿qué sigue en mi vida? O sea, yo no sé, mi mamá ya se murió joven, ¿no? Yo cómo sé que voy a vivir hasta los 120 años o voy a vivir hasta los cuantos, ¿no? Y estoy haciendo lo que quiero hacer, o sea, y no es que no me gustaba mucho mi trabajo, me apasionaba, estaba yo metidísima, súper comprometida, súper responsable, etcétera. Me iba bien, lo hacía bien, diría yo, y eso ya fue ego. Y pero en ese momento en mí, algo me dijo, a ver, ¿segura que te quieres seguir solo en esto? Solo en esto. Y ahí regresó a lo que decía yo hace rato, ¿no? Esa caja de herramientas que nos dan cuando nacemos, así lo veo yo, voy a dejar sin usar todas estas herramientas que a lo mejor ni siquiera he descubierto cuáles son, ¿no? ¿Qué más tengo acá? ¿Qué puedo usar? Y entonces ahí fue que en ese momento hubo para mí fue un antes y un después, fue este detonante o detonador que me hizo un poquito después hacer cambios en mi vida profesional y también en otras áreas de mi vida. Fíjate, en tu caso, perdón, ahí quiero hacer énfasis en lo que estás diciendo. En tu caso fue tu proceso de vida afectó, ya sea positivo o negativo, lo que sea, ¿no? Pero afectó tu proceso profesional. Te puede pasar al revés, que tu proceso profesional o laboral, ¿no? Hablando, afecte a tu proceso de vida, a tu proceso personal. Sí, sin duda. O sea, imagínate, y es muy sabido que cuando hay alguien es corrido, o sea, que lo corran de su trabajo, puede ser un golpe y un duelo tan fuerte que lo puede llevar a una crisis existencial muy, muy severa, ¿eh? O sea, que el duelo sea tan fuerte, lo comparan con la pérdida una muerte de un ser muy querido. ¿Por qué? Pues porque tiene que ver con tu sustento, tiene que ver con tu capacidad de subsistir en este mundo, ¿no? Entonces te cuadra. Pero bueno, regresando a este punto, para mí el detonante de mi mamá me hizo empezar a revisar cómo quería yo vivir mi vida a partir de ese momento, principalmente en ese momento en lo laboral, ¿no? Y luego otras cosas, pues obviamente es como un billar que pegas y se mueven muchas cosas. Perdón. Y ahí es donde también me gusta pensar, ¿no? Porque pues claro que la muerte de un ser querido y sobre todo de la muerte de la mamá siempre es difícil. Pero me gusta mucho, fíjate, quiero compartir algo que hace poquito apenas escuché sobre la palabra crisis, ¿no? Aquí nosotros en este lado del planeta pensamos en una crisis como, o sea, sientes, ¿no? Dices crisis y... como algo malo. Malo, y sientes en el cuerpo así de, no, que no me pasa a mí. Y en el lado oriental, ¿no? Por ejemplo, tanto los chinos, me parece, como los japoneses, la palabra crisis, que no sé cómo se diga porque no me acuerdo, pero está compuesta, digamos, de 2 sílabas. La primera sílaba en los 2 países significa peligro y la segunda palabra significa oportunidad. Quiere decir que en la psique de los asiáticos, la crisis en realidad sí tiene que ver con un momento quizás de peligro, pero que te ofrece una oportunidad. Entonces la forma de vivirlo, la forma de afrontarlo, la forma de pensarlo es muy distinta a la nuestra. Que aquí es donde a veces mencionamos y decimos, no, es que todo, o sea, te pasa algo malo o lo que sea, es que te tienen que pasar, o sea, por algo te pasó.
Aprende de eso y todo. No, y que cuando te pasan, que dicen eso y quieres matar al que te lo está diciendo así, cállate. Sí. ¿No? Pero es real. O sea, es real porque la verdad es de que no hay experiencia en la vida que no te traiga un aprendizaje. Y cuando esa experiencia a veces es muy dura, el aprendizaje es mayor. Ojalá que podamos en algún punto de nuestras vidas el poder ser capaces de aprender sin tener que sufrir. Pero también hay que aprender a no sufrir y aceptar lo que nos trae la vida para ver qué es lo que pasa. ¿Por qué lo digo? Porque al final, obviamente en el momento en que mi mamá se murió y que estaba yo en esa crisis de qué voy a hacer o quiero seguir con mi vida tal como está hoy. Después de muchos años hoy me doy cuenta que, o sea, quitando la pérdida que fue una cosa muy positiva en mi vida. O sea, porque me hizo crecer. O sea, me hizo activarme, me hizo sentirme con ganas de hacer otras cosas y descubrir otras cosas en mí. Pero bueno, entonces, lo que quería también decir es, así como el dolor en mí me detonó un cambio profesional, ¿no? Quiero decir que ese proceso profesional a donde estoy hoy nomás tomó 8 añitos. Bueno, no, poquito más. Un poco más, ¿no? De hecho, sí, bastante más. Justo es eso, ¿no? Cada quien tiene su momento. Yo estoy segura que si en ese momento hubiera dicho renuncio y me voy y qué hago, ¿no? No era el momento, no estaba yo lista, no sabía cómo usar estas otras herramientas, no sabía siquiera que existían y entonces tenía yo que empezar a hurgar en ellas y poder hacerlo. Pero lo que quiero decir con esto es que justamente como para mí el dolor de la pérdida de mi mamá me impulsó a hacer otras cosas, es lo mismo que pasa a todos niveles y a todas las personas. No, y fíjate, en ese proceso de vida o laboral, o sea, cada etapa, o sea, tiene su escalón, como dijiste hace rato. Por más que te brinques una etapa, por más que quieras pasar, vas a regresar. Sí. O sea, vas a regresar a ese punto y vas a, pulir, vas a observar, o sea, qué pedo, qué tengo que solucionar de ahí, qué tengo que arreglar, o sea, qué tengo que hacer. Ándale. Fíjate que justo me hiciste acordarme ahorita, no sé si a ti te pasó o observaste, pero cuando yo era niña, había, o sea, no, la parte pedagógica empezaba, pero no era tan desarrollada como lo es hoy, ¿no? Y entonces a los niños que detectaban con un coeficiente intelectual más alto, que eran más listillos que los demás, decían, no, este niño hay que saltarlo de grado, ¿no? Y pasaba mucho, o sea, era como no era que todos los niños pasaban, pero sí se escuchaba. Y a mí yo me acuerdo muy bien que varios de los que yo conocí que después, o sea, que pasaron por ese proceso, digamos, en algún punto de su vida escolar, se atrasaron ese año, que los adelantaron. ¿Por qué? Porque no tienes la madurez, ¿no? No tienes la madurez no es que una parte, voy a decir técnica, de aprender la matemática o el español. No. Tiene que ver también con que tu mente esté lista y estés madura, ¿no? Para que puedas vivir lo que te toca vivir. Ahora sí que fisiológicamente debes de estar apto. Sí, fisiológicamente y emocionalmente y todo, ¿verdad? Y entonces, tomando esto que dices, me lleva a decir que eso justamente pasa también cuando yo hago las asesorías, las mentorías, las consultas. Muchas veces eso es lo que ha pasado. Que los negocios, por ejemplo, han hecho un gran trabajo en establecer y solidificar un negocio que es rentable, o sea, que genera trabajo, que genera dinero, que genera oportunidades en el mercado, pero que tuvieron que hacerlo como Dios les dio a entender, digamos. O sea, que solucionaron, pues. Que solucionaron y que llega un punto en que el dolor les llega y que ya no es soportable en muchos sentidos. Entonces ahí es donde voltean a decir, necesito que alguien me venga a ayudar. Y fíjate que es importante cuando eso sucede, porque sobre todo en negocios que han empezado desde 0, o sea, que no son empresas que ponen grandes capitales, porque esas ya saben cómo hacer negocios. Sí, pues ahora sí que esas ya tienen su proceso bien definido. Definido, establecido, probado y demás. Te das cuenta que es como si fuera su hijo. Y entonces cuando te abren la puerta para decir, oye, cura a mi hijo, es algo muy... O sea, yo agradezco la confianza. Agradezco la confianza porque dices...
fíjate lo que me está, o sea, está poniendo en mis manos el que le revise que tiene su bebecito, ¿no? Que su bebecito al que ha cuidado durante los años que sea que tenga el bebé, ¿no? Y yo sí les digo que, y es real, porque así lo veo, es, yo te admiro, yo te respeto, yo honro el trabajo que has hecho, porque muchos me dicen, ay, no, es que si vieras el relajo, no, ya vas a ver, ¿no? Digo, no, yo veo que tienes un negocio, un hijo, que ha crecido, que lo has alimentado, que le da trabajo a otros, que le da oportunidades a otros. Y eso, la verdad, mis respetos. Fíjate, yo aquí quiero recalcar algo que, fíjate, en esta etapa justo de que el dolor y que les duele y eso, yo ahí quiero, no sé la palabra, no brindar, sino como a felicitar. Felicitar a todas estas personas que se dan cuenta de eso, porque el ego está bien cabrón. Y hay veces que a ti te está pasando algo dentro de ese proceso, ya sea personal o laboral, y te lo dicen, te lo mencionan, te dicen, ay, güey, andan, hey, esto, o tu empresa, o en lo personal, y no lo quieres ver. O sea, tu ego te dice, no, ¿cómo que yo? No. Ahora, felicidades a las personas que nos damos, porque en mi caso ha pasado, que nos damos la oportunidad de revisar ese proceso de cómo andamos, de cómo esto, lo otro y cómo lo mejoramos. Que en este caso, pues bueno, tu canal ahí mismo haces contenido sobre esto, que estamos charlando también sobre consultoría y todo esto, y que llegan a ti y dicen, oye, ando así, y por más que les duela, felicidades. Sí. Y también yo creo que son dos cosas, ¿no? Uno es que ya, o sea, una es la persona o las personas que tienen esta conciencia de querer mejorar realmente porque lo ven desde quiero mejorar, y las que lo ven desde ya no aguanto, necesito ya, o sea, ya no es por, o sea, ok, dejo un poquito el ego porque ya el dolor es tanto, la incomodidad, si no queremos llamarlo dolor, ¿no? Pero la incomodidad ya está, porque ya hay pleitos, ya llegar al trabajo es una serie de pleitos constantes y desgaste que dices, ay, no, ya necesito que alguien venga y me lo arregle. Entonces, y no lo arreglo yo, lo arregla, o sea, lo que les mostramos es cómo hacerlo para que, pues también reentrenar a la mente, porque tú bien lo decías ahorita, el ego no te permite, bueno, uno el ego, y la otra es, ya están tan afirmadas, digamos, las dinámicas laborales, que aunque te des cuenta, no sabes cómo salirte de ellas. Entonces, sí se requiere, no es que no se pueda solo, sí se puede, pero se requiere de una voluntad de todo el equipo, de hacerlo a todos al mismo tiempo, para que pueda lograr. Y cuando contratas a alguien de fuera, pues la verdad es de que ya, o sea, aunque sea por presión, aunque sea porque estás pagando, por la razón que sea, pero te pones más las pilas. Fíjate, justo en el punto de esta charla, aquí quiero entrelazar algo de el por qué sacamos este tema. Porque yo lo relaciono mucho y digo, es mi percepción, habrá alguien que no esté de acuerdo, pero fíjate, yo creo que los consultores, en este caso, tú y consultores, son los psicólogos de las empresas, o ya sea de las empresas, como los psicólogos de algo personal. ¿Por qué? Porque es difícil, darnos cuenta, sí, el cómo modificarlo, el cómo mejorar, cómo eso es. Güey, haz tu ego a un lado, cabrón, y observa y consulta a alguien profesional. Sí. No, porque pues, está bien cabrón. Por eso, reitero, felicito a la gente que lo hace. Sí. Hay un poco de, o sea, por ejemplo, es una especie, o sea, cuando das mentoría es más como un psicólogo, cuando das consultoría es más como un doctor. Porque al doctor sí le dices, tómate esto y esto, y se lo toma, ¿no? Uh-huh. El mentor te guía, como el psicólogo. El psicólogo no te dice, a ver, vas a ir y... No, te dice, pues, ¿qué ves, no? Sí. Entonces, sí hay una... Pero sí es cierto, o sea, al final es eso. Al final lo que... Que vuelvo al punto, perdón. Sí. Que vuelvo al punto. Habrá gente que no cree en los psicólogos y que no cree en los consultores. Y está bien. Hoy en día es el boom de los vendehumos y eso. Sí. Estamos hablando de los consultores... Sí, serio. Bien, serio. Serio, sí. Y es real, o sea, también... Si no crees, está bien, pues no es un tema de creencias, es un tema de realidad. Y pues yo también, o sea, yo lo que le diría a la gente que siente que o que no cree o que no necesita ayuda o que no, pues yo digo,
yo creo que en esta vida todos necesitamos ayuda. Si no, no viviríamos, o sea, viviríamos en un planeta solos. O sea, viviríamos solos en la montaña. En la montaña. Y aún así necesita... Sí, no, pues nos hubiera... no me voy a meter en creencias, pero pues nos hubieran puesto a cada uno solitos en un planeta, sí. ¿No? Entonces, yo creo que sí, bueno, yo misma, ¿no? A mi edad y con la experiencia, yo sé que me faltan muchas cosas por aprender. Insisto, ¿no? Empezamos hablando sobre el canal de YouTube. No, hombre, digo, de un año acá he aprendido mucho, pero me falta tantísimo por recorrer. Ahora sí que ha sido todo un proceso. Ha sido todo un proceso y que me falta mucho por aprender y aplicar. Y no, digo, los que me conocen, tú me conoces, es que estoy siempre en continuo aprendizaje. O sea, siempre me gusta aprender de muchas cosas. Me busco siempre gente que me guíe, que yo vea y que respete y que entienda que ellos saben más que yo, porque pues que saben, o sea, ni modo que yo sepa todo. Y así, y ese mensaje le daría a la gente, le dejaría a la gente que nos está viendo, diciendo, hay que tener también esta capacidad de decir, no sé todo y qué bueno, qué rico. Sí, pues está cabrón. Sí, porque también la ignorancia te permite aprender, te permite abrirte a mundos y a caminos que no conoces. Oye, fíjate, con esto que dices, ¿cómo? Es pregunta sí. Chara, ¿no? Pregunta, ¿cómo? Ya ves que dijiste al inicio que el proceso pues es una etapa, serie de cosas. No me la aprendí tal cual, no, pero yo lo tomo como, pues son etapas y todo. En el caso laboral, en el caso profesional, digo, rozando este rollo de que tú das consulta y eso, ¿cómo es esta parte? O sea, ¿cómo es esta etapa? ¿Cómo es el trabajo? Sí, o sea, ¿cómo es la etapa de iniciar ese proceso? Con un consultor, ajá, un asesor. Pues yo parto de justamente detectar el punto de dolor, ¿no? La incomodidad, el problema, digamos, dónde está. Y luego ver alrededor de ese problema, alrededor de esa situación. Porque pues no es algo aislado, ¿no? Es algo que está conectado a muchas otras cosas y ver justamente a qué está conectado. Porque es probable que ese dolor que estás teniendo no esté causado aquí. Puede ser que venga de otros lados. Y entonces hay que ver de qué lado viene. No, así como cuando vas a terapia. Igual. Llegas por un punto y es por otro. Exacto. Y entonces tienes que empezar a como así a separar poquito y a decidir por dónde empezar a trabajar. Es tratar de encontrar ese punto, digamos, imagínate un billar. Y que cuando, lograr detectar esa pelota y pegarle de tal manera que detone cambios significativos en la compañía, ¿no? En la empresa, en el negocio, en la persona, porque no solamente asesoro a negocios, sino también a personas que quieren crecer. Fíjate, esto que dijiste del billar y eso, o sea, se me vino, cómo un jugador de billar, no solamente hace el tiro, no. O sea, él planea, observa, analiza cómo tiene que hacer ese tiro, por dónde va a pegar, a dónde va a rebotar y cómo. Eso tal cual es un proceso. Eso es un proceso. Porque no es fácil hacer un proceso. O sea, digo, en mi caso, el aprendizaje también en el proceso laboral, pues o sea, el canal también, o sea, dije, quiero hacer un podcast, pero es todo un aprendizaje, es toda una experiencia, es todo un proceso que tienes que llevar pasos a pasos, analizar y eso. Que no lo sepas aterrizar, eso es diferente. Ahí entran, por ejemplo, pues sí, los consultores profesionales. Sí, y justo, ¿no? Tomando esa imagen que acabas de poner también del billar, justo es parte de lo que haces, ¿no? O sea, te pones, ves el juego de pelota o de bolas o como se le llame, y no te paras en un solo lugar y dices, pues aquí, desde aquí se ve, desde aquí nomás se ve que aquí. No. Te vas acá, te vas para allá, te vas a todos los lados de la mesa. Analizas todos los Analizas puntos. todo, ¿no? Y entonces ahí es cuando decides. ¿Y qué te hace como consultor? El saber cuál es probablemente la mejor forma de... Y puede ser que no sea en un tiro, puede ser que tengan que ser varios tiros los que tengas que hacer para empezar a lograr a mover los resultados, ¿no? ¿Y qué te hace eso? O sea, ¿cómo por qué lo puedes hacer? Pues porque ya tienes experiencia. Porque tienes experiencia de hacer, ¿no? De hacer y ser durante muchos años y enfrentar muchos tipos de problemas o muchos tipos de retos, les diría yo, de presiones, de éxitos, de no éxitos,
de cosas nuevas y que no las vas a encontrar en un libro. O sea, no quiero demeritar el tema de los libros porque los libros ¿A ti te gusta leer? Me mucho? encanta leer y pues ahí baso mucha, o sea, aprende uno mucho, pero no hay cómo hacer. No es como, tú, a ver, dile que te vengan a ajustar aquí. No, o sea, no es así. O sea, tiene que haber experiencias. Muchas veces nos quejamos de, ay, no, es que el plomero me cobró tanto. A ver, dale, hazlo tú. No sabes todo el proceso que tuvo que pasar ese plomero, dijiste, sí, ¿no? El plomero. Para poder llegar cambiar una llave así nada más. O un empaque, ¿no? Que tú no sabes qué pedo y es un empaque. Ajá, a ver, hazlo tú. Pues es que ya tiene el señor 20 años haciendo eso. Ya sabes nomás que hay que cambiarle el hulito. Bueno, igual con el consultor, ¿no? O sea, el consultor, el asesor, el mentor, lo que tiene y que te ofrece es los 20, 30, 40, 50 años de experiencia que tiene siendo y que te puede de solamente, o sea, conectar con toda esa experiencia y, ¿no? Aterrizarte algo que no es que no lo puedas lograr tú, pero que te va a llevar 40 libros, 40 intentos, 40 errores, prueba y error, prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y el consultor lo que te va a hacer es acortar, digamos, o el mentor te va a hacer acortar ese camino para que entonces lo puedas aplicar más rápidamente. Y digo, este tema es como pensando en aquellas personas que observamos y que somos conscientes de, porque, o sea, no es fácil simplemente observar y decir, esto me está flaqueando, este obstáculo, ya sea en lo personal o en lo laboral, y decir, pinche ego está cabrón, y decir, oye, tengo que hacer un cambio, tengo que hacer por ejemplo, en tu caso, la muerte de tu mamá, que fue algo muy fuerte y todo, que hoy en día, pues igual en ese momento también, ¿no? Pero que lo ves positivo, decir, oye, es que no me alegré porque falleció mi mamá. No, obvio, no. Me alegro por el cambio que yo hice, por la estructura que hice en mi vida y más bien reestructuré, o sea, ese camino, esa etapa, esa evolución. Esa evolución, y fíjate también que ahorita que lo mencionas, también hay algo muy interesante, que es ego nada más. O también hay algo fisiológico. Yo he leído mucho, sí he leído porque no tengo esa experiencia, no soy neurofisióloga, ¿va? Pero sí es cierto también que hay una parte en nosotros biológica, en la que nos cuesta trabajo hacer cambios, porque ¿qué implica? Implica energía, implica moverse, y eso implica esfuerzo, ¿no? Trabajo, en la definición más pura. Estás en tu zona de confort. Sí, pero físicamente, o sea, más bien biológicamente hablando, eso tiene que ver con un gasto, o sea, hablando, vamos a términos como técnicos. O sea, tú imagínate una máquina, que el cerebro es una máquina. Como que necesita más gasolina. Ándale. Entonces, que ya se sabe la ruta para hacer esto y está mal, pero no importa, pues ya estamos acostumbrados todos. No, así seguimos con las cosas todos patas para arriba. ¿Por qué? Porque el trazar una nueva ruta implica gasolina, implica salirme de esto, y biológicamente hablando el cerebro no le gusta porque está diseñado para ahorrar energía por un tema de supervivencia. Entonces, el querer hacer una nueva ruta, siempre, bueno, al menos yo lo he visto así y lo pruebo en mí, que hay una resistencia al cambio. ¿No? Es que sí, o sea, está cabrón, o sea, está cabrón aceptarlo así de la nada. O sea, digo, cuando tú lo identificas y tú lo observas y tú lo analizas y dices, por mi propia voluntad lo quiero hacer y eso, claro, pues ya es diferente, ¿no? Sí. Aquí también dándole un empujoncito, a veces que pues también me ha pasado en que necesito hacer cambios y todo, y ahí están y te dicen y te mencionan y pues no es fácil. Sí, como dices, observar. Y ojo, también cuando hablamos de estos cambios no necesitas pensar en que vas a escalar el Everest en un día, ¿no? O sea, que ese cambio... Porque yo creo que es ahí también donde justo la mente dice, no, hombre, imagínate lo que implica. No puedo. Sí, pues no más de llegar y ya. Y es cierto, o sea, es lo que yo decía, con la muerte de mi mamá, si hubiera hecho el cambio ese día, o sea, a partir de ese día, no hubiera podido porque no estaba yo lista. Pero tiene que ver con ir haciendo paso a pasito, un paso a la vez, eso también te lo dicen los psicólogos, un paso a la vez, ¿no? Poco a poquito. Y por eso la forma de, regresando al punto que tú me preguntabas, es una vez que identificas
dónde está el dolor, lo que haces es como fraccionar las cosas que hay que hacer. O sea, todo está involucrado, pero no vas a llegar a todo. Entonces, le pones orden. Empiezas por luego empiezas por y vas teniendo pequeños éxitos, pequeñas victorias, que eso va haciéndote, primero, tener la experiencia de que ya hiciste el cambio y luego además tener una forma más como ordenada de hacer las cosas, ¿no? Y la base es esa, la limpieza y el orden. La limpieza y el orden en todas las cosas. Y regresando al tema neuronal, que hace justamente que puedas trazar una cosa nueva es pues hacer un proceso. Te ayudamos a hacer ahora sí un proceso que sí funcione y que se apegue a tus nuevas necesidades y que entonces ahora sí lo hagas rutinariamente, aunque nunca es rutinario. O como dijiste hace rato, perdón, o sea, igual y ya hiciste algo y ya te funcionó y evolucionaste y creciste y todo, pero ya llegó a su tope, llegó a su límite, ya sea una empresa, ya sea un puesto, ya sea una relación, o sea, todo. Llega a su fin, y eso no quiere decir, no quiere decir que llega a su fin de ya, o sea, llega a su fin de esa etapa. De ese proceso. Sí. Inicia otro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que el otro? Porque al final es también decir, imagínate, en un rol profesional a lo mejor dices, no, pues ya me tengo que ir de esta compañía. Y a lo mejor no necesariamente te tengas que ir de esa compañía. A lo mejor lo que puedes hacer es ir preparándote para ocupar un puesto en otra área, ¿no? Y también en un negocio a lo mejor pues es que ya llegué al máximo. No, pues a lo mejor puedes abarcar otra área que no habías. No es como que digas, tenemos que terminar, ya se acabó. No, se acabó esto, pero podemos expandirnos. Se podría decir que se acabó con esta metodología. Con esta metodología hasta aquí llegamos. Sí. Fíjate, me gusta esto que estás diciendo porque el decir el fin te hace que no es eso, es expandes. O sea, llegas ahí y hasta ahí y ahora se te abre otra puerta para que en esa misma situación sea más grande y sea mejor. O sea, no necesita uno pensar solamente que sí, ¿no? También el decir ya se acabó, pues está bien. Pero es muy probable que si piensas no en el fin, sino piensas en una continuación más grande, eso haga también que le pongas más ganitas, ¿no? En hacer esos cambios. Digamos como que llegas al tope de cierto intervalo. Ándale. Llega exacto. El siguiente intervalo. ¿No? Y bueno, simplemente pues es una charlando con él. Y pues eso es, ¿no? El cómo relacionamos el proceso personal y el proceso laboral. Y bueno, reiterando a esto, pues en lo profesional, en lo laboral, pues están los consultores, ¿no? Que a muchos le funcionarán y eso, pero yo también quiero recalcar que he aprendido muchísimo en que pues tú tienes sueños, tienes proyectos, tienes la otra cosa es cómo saber aterrizarlos, cómo darle esa planeación, esa organización, ese conjunto de etapas que hay que ir resolviendo y hay que ir llevando paso a paso, porque insisto, si estás en el punto de que ya te funcionó y podremos decir que tienes éxito o no que sea, ¿no? Pero si ya no hay más, es porque hay parte de ese proceso que te brincaste, parte de ese proceso que tú te saltaste o lo hiciste de una forma diferente y quedó algo por ahí. Hay que ir a ver, o sea, qué show, ¿no? Al fondo, sí, ir al fondo y ver cómo eso te ayuda a seguir creciendo y también a seguir, esto decías ahorita, ¿no? También, y así iniciamos también la plática, cómo hacemos que... O cómo empatan, porque solemos separar, ¿no? Más bien, solemos separar como para entender, y está bien, la parte profesional de la parte, digamos, familiar, de la parte de salud, o sea, como que nos fraccionamos. Y está bien porque nos ayuda a entender, pero en la realidad es de que somos un todo. Todo va relacionado. Todos estamos relacionados, entonces... En la medida, hablando de la parte profesional, en la medida que tu parte profesional se ordena, te ayuda sí o sí a ordenar lo demás. Ahora, ¿es lo único? No, obviamente tienes que también poner orden y limpieza en todas tus demás áreas, que en tu salud, en tu alimentación, en tu ejercicio, en tus finanzas, en lo que tú quieras, ¿no? En tu parte familiar, en tu parte de relaciones, todos somos un todo. Pero al final... ¿Cómo lo decimos? O sea, la parte realmente laboral es algo, o profesional es muy importante porque nos da seguridad. Nos da esa seguridad
de poder hacer otras cosas, de poder sentirnos tranquilos de que nuestra salud está cubierta, de que nuestra alimentación está cubierta. Y también por ahí hice un video de eso, ¿no? De cómo... Vayan a verlo. Vayan a verlo, de cómo buscar trabajo. Es que también hasta cuando buscas trabajo es en qué etapa estás de búsqueda de trabajo. ¿Estás en una etapa de urgencia de dinero, o estás en una etapa ya de que estás buscando cumplir tus sueños y tus pasiones? Y la forma en cómo decides es distinta. Entonces, regresando a eso, es cómo logramos armonizar todas nuestras partes y cómo esa parte profesional, que es la que de alguna forma cobija en lo material, ¿no? El resto de nuestras vidas, nos habilita, digamos, a que si la tenemos ordenada, es muy probable, no digo que solo sea eso, insisto, a que las demás partes, se puedan ordenar. Sí, un punto a recalcar aquí es el cómo tu proceso personal afecta tu proceso laboral versus tu proceso laboral, profesional, afecta tu proceso personal. Entonces, todo va ligado. O sea, a algunos les afecta su proceso, lo tienen que cambiar laboralmente, y algunos su proceso personal lo tienen que cambiar, su proceso lo tienen que cambiar personalmente. Entonces, pues van entrelazados, ¿no? O sea, como, no sé, alguien lo tienen que mandar fuera de la ciudad o del estado, y es como del país. A ver, o sea, ese proceso laboral mío va a afectar a mi familia. O sea, digo, si estás casado o algo, ¿no? Tienes hijos, ¿cómo me voy? O sea, ¿cómo esto? O viceversa. O sea, tú al revés, quieres hacer un cambio laboral, pero, o sea, primero tengo que ver la familia. Entonces, primero me afecta mi proceso personal para hacer un cambio laboral, ¿no? Y ahí es donde decimos... por eso la forma de decidir, la forma de tomar una mejor decisión también se puede hacer a base de un proceso de toma de decisiones. O sea, porque también tengo un video de un proceso de toma de decisiones. Ajá. Que ayuda justamente a decir, ¿qué hago? ¿No? O sea, en todas estas situaciones, o sea, al final, si la vida es un proceso, ¿cómo lo demás no lo va a hacer? Y ese es el punto del tema, ¿no? De cómo proceso personal versus proceso laboral, ¿no? O sea, pongamos atención, observemos, veamos qué pasa, dejemos el ego a un lado y pues no, consultemos qué pedo con los amigos, con la familia, con alguien de confianza que te pueda dar un punto de vista, digamos, neutro. Ándale. Y pues si ya sea personal o laboral, yo diría psicólogo o en tu caso, pues consultor, ¿no? Sí, y dijiste, lo has dicho muchas veces y la verdad es de que esa palabra es maravillosa, es observar, ¿no? Observa todo el tiempo y observa en la medida de lo posible, lo más neutro posible. Y si no puedes, como tú bien dices, apóyate en otros, apóyate en tu familia o en la gente en quien tú confíes para que te den sus puntos de vista y para que puedas observarte desde fuera. Ahora, es importante que siempre te observes, igual en los negocios, que te observes desde dentro, porque tú sabes. Uh-huh. Sí. Tú sabes. Entonces, esa parte de autoobservación es básica y fundamental. No, pues ya para aterrizar, Marce, ¿qué nos compartirías al final de esto? ¿Cómo animarnos, pues, a iniciar, se me fue la palabra, a iniciar, pues a accionar en este proceso, ya sea laboral? Pues en observar, justo yo creo que diría es observa. ¿Cuál sería la pregunta que creo que la dijimos hace un rato? Es observa si tienes un punto de dolor y en dónde está ese punto de dolor. O que si hay un punto de dolor es que tú tienes que hacer un cambio. O fíjate también, observa en tu pasado cuáles han sido esos detonantes o esos puntos de dolor que si ahora volteas a ver hacia atrás, te das cuenta que gracias a ellos hiciste un cambio. Y entonces voltea a ver ahora tu presente y di, ok, este cambio esto que me incomoda, para no decir dolor, ¿no? Para no irnos tan dramáticos. Es decir, esto que me está incomodando, ¿cómo lo puedo modificar? Y no necesito entrar en una crisis para llegar a eso. O sea, simplemente puedo empezar, insisto, creo que lo que quisiera dejarles el mensaje es: no vayas por el Everest. Ve por pequeños pasos.
Y siéntete tranquilo de que cuando puedas ser capaz de escalar el Everest es porque ya estás listo. Si hoy no te sientes listo, no importa. Empieza ese camino y hazte llegar o pide ayuda. O sea, asesórate o busca a la gente que tenga la experiencia para hacerlo. Que en sí eso es lo que hace un profesional. O sea, él con su experiencia, con su conocimiento y todo, te enseña a darle, porque uno cuando quiere hacer un cambio, digo, en mi caso, yo quiero hacer un cambio, soy muy ¿cómo se dice? Muy impulsivo y ya lo quiero hacer. Entonces, un profesional, pues sí, o sea, te ayuda a darle estructura a ese cambio que necesitas hacer, ¿no? Y tiempos. Es decir, oye, pues digo, está perfecto que lo quieras hacer para mañana, pero pues hay estas consecuencias. Ahora sí que otra vez no te quieres brincar otra vez esas etapas. Ándale, no te las quieras brincar y porque sí, a veces no es que salga peor, pero quizás no sale como tú quisieras que salga, ¿no? Porque si salió lo que haya salido, seguro fue aprendizaje. Bueno, pues muchas gracias, Marce, por esta plática y eres invitada. Gracias. Puedes venir cuantas veces quieras. Muchas gracias. Esperemos tenerte otra vez aquí y seguir conversando más temas interesantes. Y muchas gracias, Emma, por invitarme. La verdad es que disfruté mucho la plática. Espero que a tu audiencia le agrade y que le sirva sobre todo. Y pues a ti muchas gracias nuevamente por invitarme. No, pues nada, de qué. Y gracias a ti por venir. Y pues también que sugieran ahí temas que podamos charlar, digo, para seguirte invitando por acá. Por favor. Y pues bueno, pues muchas gracias de estar aquí. Esperemos hayan disfrutado este episodio. Y pues sin más preámbulo, pues suscríbanse al canal. Dejen sus comentarios. Y pues nos vemos hasta la próxima.